Y vamos a darle con todo. El tema se relaciona un poco con lo que contaba hoy Ana, porque también es un resumen de todo el ciclo de ascesis de un tema puntual, que es el tema del temor. Y recupero notas de todo ese momento, incluso empiezo antes, desde la etapa de aprendiz, ¿no? Entonces estuvo bueno porque estuve revisando el examen de obras, que eso incluía todas las notas de la disciplina, ¿no? O sea, el examen de obras incluía toda la etapa de aprendiz y la etapa de la disciplina. Y después todas las notas de ascesis de todos estos años. O sea que me vino bien también para releer y volver a recuperar todo eso. Desde el punto de vista de este tema, que en realidad fue el tema que me propuse trabajar en el año de aprendiz, que era como una gran resistencia, ¿no? Bueno, entonces se llama El temor como resistencia en el avance por el camino interno. Y empiezo con la cita de Silo del camino interno, que dice: por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso, atiende a las dos vías que se abren ante ti. O sea, es una cita de la guía del camino interno. Bien. En el trabajo, lo que primero defino el interés y el encuadre, y después defino cómo se presentó el fenómeno del temor, y después las respuestas desde lo espiritual, desde lo psicológico y desde lo conductual. Y después, al final, como registros de otros espacios donde no había temor. Síntesis y conclusiones. Si a alguien le da miedo, se puede ir. Bueno, agarramos entre todos. ¿Es de miedo o de terror? Una música de esa. Es que es octubre, Halloween, terror, todo, ¿no? Se puede arreglar en este momento. Sí. Bueno, eso ya agarpó 10 minutos. Ahora dale tranza, lo espacio. Una vida de acceso. Este chiste va agarrando minutos. Bien, el interés y el encuadre ya lo dije. Obviamente todo encuadrado desde las referencias que nos dio el maestro Silo, ¿no? Tomé sobre todo los libros publicados, sobre todo el apunte de psicología, el mensaje y las arengas. No me fui tanto, salvo alguna referencia a las charlas que circulan. Legalmente. Claro. No oficiales. No oficiales, claro. ¿Por qué? De eso también, porque quizás hay cosas que son muy obvias para todos nosotros, porque está escrito como para que lo pueda leer alguien que quizás no es maestro o maestra o está en el mensaje. Lo pensé también para ayudar a otros que pasan por estos temas, porque vieron que hoy se habla mucho del pánico, el ataque de ansiedad. Está como de moda, pero porque es un fenómeno que se está presentando, digamos, en la población, en la psiquis de la gente, incluso entre los nuestros, incluso mucha gente que tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra. Entonces yo dije, bueno, que un poco Patri me lo propuso, vos tenés que escribir sobre eso, porque era un tema muy fuerte para mí y dije, bueno, si yo lo encaré con las herramientas que nos dio Silo, ¿por qué hay que ir al psiquiatra? Está bien, que haya gente que vaya, está perfecto, me parece muy bien. Yo no fui nunca, estuve así, pero no se puede. Viene con stand-up esto, ¿eh? Es así, No, pero... No queríamos saber. ¿Pero que lo sentirías como un fracaso tener que ir de última? No, pero yo sé que está en la posibilidad del siloísmo, está la posibilidad de superarlo en profundidad. Si alguien tiene que ir, me parece muy bien, obviamente, yo no. ¿Eh? No, si ella me lo preguntó. Ah, no te lo escuché. No, y yo No estoy mirando por nada de especial. me siento muy identificada, no me quiero interrumpirte, pero lo pregunto porque yo en su momento, cuando tuve que ir, sí sentí que era un fracaso. Y para mí fue un momento de mucho aprendizaje sobre los prejuicios que tengo sobre mí misma y sobre ese tipo de abordaje. Y para mí no se oponen,
se pueden complementar muy bien. Claro. No, sí, a mí me parece, sobre todo cuando hay un tema, bueno, pero no me voy a opinar de psiquiatría, yo digo porque se puede ayudar mucho el siloísmo al fenómeno del temor que se está presentando en la gente. Entonces por eso está escrito desde un punto de vista donde también describo cosas que son quizás elementales para nosotros, pero que por eso quería decir. Que somos seres humanos, Sí. al fin y al cabo. Eso. Entonces, bueno, ¿cómo se presentó el fenómeno del temor? El temor se presentó en determinadas oportunidades de mi intento de ascenso en el camino interno como una resistencia, un límite o un impedimento. Esas manifestaciones fueron de distintas formas, tonos y ciclos. Hubo algunos periodos de crisis internas de varios meses donde se mostró recurrente y con mayor intensidad. Otras fueron más puntuales y definidas, operando en copresencia y potenciada por alguna circunstancia particular. Pero siempre se trató del mismo fenómeno traducido de diversos modos, aunque la raíz de sufrimiento mental fuera siempre la misma. ¿Escucha bien? Sí. Describiré aquí algunas de estas formas de manifestación del fenómeno del temor. En algunos momentos identifiqué al temor como una tensión visceral profunda que me quería agarrar, atraerme hacia la oscuridad. Los ciclos de mayor crisis pude registrarme como estando inmerso en una nube de temor donde todo se tiñe, se oscurece y se nubla. Y no veo con claridad una salida de ese estado de debilidad y confusión generalizado. Esos temores desestabilizadores surgían como imágenes desproporcionadas, sin causa aparente, observados como temor a la muerte repentina, a la enfermedad, a la tragedia futura, a la incertidumbre, en distintas medidas y momentos, no todos juntos, pero a la soledad y desprotección, al accidente, a que suceda algo malo o a enfrentar alguna situación que me presentaba resistencia o dificultad. Solo por mencionar algunos contenidos de conciencia que se manifestaban en cada momento y que iban configurando un estado de oscurecimiento interno. Que eso, yo entiendo que a eso le llaman ataque de pánico hoy, digamos, que es como que uno está en un estado, en una nube, así que no sabes ni qué te pasa y que crees que te estás por morir. No sé si alguien alguna vez lo sintió, pero es un poco eso. No es bueno. Totalmente irracional. Es Sí. una nube, ¿no? Es Es así. decir, no tenías claro por momentos el objeto de temor. Sí, son muchos objetos juntos, es un estado generalizado de que no sabes qué hacer. O sea, Te toma. Te toma la conciencia. Que te vas a morir. No me ha pasado. Me ha pasado temor, pero con una imagen clara. Que Lenga dice que es como que el pánico es cuando uno se sale de uno mismo, ¿no? Otra dimensión, lo reconozco eso. Lo que dice Igual Iván. puedo hacer una cosa para ver desde qué lado lo miro, porque si es algo hecho para el medio, para que lo vean otros, yo no creo que nuestras herramientas, es una impresión, que nuestras herramientas den respuesta a problemas de desestabilización psicológica como el temor o el pánico. Yo creo que esto que está creciendo en el sistema tiene sus vías de canalización y el trabajo interno propuesto para nosotros, el despertar, la escuela del despertar y la búsqueda de la luz y no sé qué, es para gente de normal, de sistema Bueno, pero si nervioso. yo tengo un testimonio acá que yo pude salir. Claro, pero no es lo mismo porque vos tenés mucha herramienta. No, está bien, sí. Digo para alguien nuevo, ¿entendés? Ah, ¿No? sí. Alguien nuevo, no nosotros, que obviamente salimos de situaciones. Digo, solo desde ese punto de vista, Iván, no. No, sí, a mí me parece que si hay algo psiquiátrico tienen que ir al psiquiatra, ¿no? No, Pero a mí me pasó lo primero que yo en un momento tenía estos temores, y llamamos al médico, qué sé yo, porque sentía que me faltaba leer y me mandaron al psiquiatra. O sea, es lo primero que hacen. Ajá. Te mandan al psiquiatra cuando te... O sea, yo creo que no estaba para el psiquiatra. Estaba con un temor. Bueno, no También sé. el médico, el que Bueno, pero si iba al psiquiatra quizás no encaraba este proceso de profundización. No, qué sé yo. perfecto, pero solo esa aclaración respecto de lo nuevo. Es un testimonio Después de cada una persona experiencia verá, personal. Sí, yo no digo no vayan al psiquiatra, hagan lo que quieran. Dale. A veces hubo una imagen clara visual referida a ese temor y otras no. Se presentó como clima más general difuso. Temores viscerales que generaban señales desde el intracuerpo, cuyos impulsos se traducían en el espacio de representación mediante un tipo particular de contenidos de imágenes.
La energía se aloja en un espacio de oscuridad interna y uno siente que es imposible escapar de ese estado. Los viví como momentos de poca lucidez, de estar pasando por una tormenta. Luego, con el tiempo, fui reflexionando y comprendiendo que esos temores, esos miedos fuertes, fueron contenidos mentales manifestados con más intensidad en determinadas circunstancias vitales. Un poquito más lento, por favor, que estoy ¿Más lento? tratando de seguir. Fui notando cómo se dieron esos ciclos, reconociendo algunas circunstancias personales que potenciaron a esos temores imaginarios. Cambios de etapa vital que correspondían a un cambio de núcleo de ensueño y por tanto este se manifestaba con mayor carga, momentos de inestabilidad general en ámbitos importantes de la vida, periodos de ensimismamiento, poca acción hacia el mundo y por tanto desproporción en la descarga energética, fuertes cambios y nuevos desafíos vitales que presentaban mayores resistencias, entre otras que pude reconocer. Entonces, en esos momentos como que se presentaba ese fenómeno por circunstancias. En otros momentos observé que si bien no eran recurrentes, esos temores los despertaba alguna circunstancia puntual, un peligro repentino, un accidente, un momento vivido como soledad de desprotección, o tener que enfrentar un desafío nuevo de mayor resistencia, o una situación particular, generado por alguna grabación biográfica. Entre otras circunstancias que pude encontrar en las cuales surgían esos contenidos que me sacaban del centro y me impedían vivir con libertad. Esto es un proceso de 20 años, o sea que por eso no es que se dieron todos juntos, ¿no? Sí, está claro, desde que era joven. Sí, del 2003. Era joven. Depende de la persona. Somos todos jodones. Ese temor opera como un encadenamiento que me quita libertad de acción, restándome posibilidades de evolución futura si no me propongo superarlo. En momentos me llevó a aferrarme y conservar situaciones, relaciones, imágenes, estados o climas, queriendo mantenerme en lugares aparentemente seguros, pero en realidad impidiendo el ascenso y el avance. Por supuesto que ese temor también tuvo correlato en el trabajo interno, ¿no? Y impidió acometer prácticas y experiencias con más soltura y potencia. Dado que algún registro fuera de lo habitual, algún espacio desconocido en el ascenso o un trabajo con la fuerza con mayor carga, allí aparecía el temor al descontrol, a lo desconocido. O sea, no era solo en la vida, sino también hacia el mundo interno, ¿no? Que eso era, por eso es como una resistencia, una limitación. Cuando trabajamos el año de aprendiz se propuso justamente eso, tratar de hacer un repaso general de la personalidad, del mundo interno de uno y meterlo en un paquetito y guardarlo ahí y saber que eso existía. No se superaba, ¿no? Pero se sabía que eso... Y esa era mi gran resistencia para el avance. Bueno, también ahí describo cómo se manifestó en distintos niveles de conciencia, ¿no? Sobre todo en el semisueño, alterado, las imágenes en sueños se amplifican. Me creo esos temores, tengo menos capacidad de verlos como una construcción de la conciencia. Las compulsiones se expresan más fácilmente, con los temores aportando tensiones y violencia interna. En cambio, en vigilia con ensueño o un nivel de vigilia más atenta ya no me condicionan tanto esos ruidos y puedo operar con la mente más límpida, más lúcida y despejada de los ruidos y temores imaginarios. En el sueño, el temor también se mostró en general asociado a un tipo de imágenes que eran recurrentes en ese periodo, ¿no? Y también identifiqué que en algunos momentos, o sea, estoy describiendo en todas las formas que vi que se manifestó el mismo fenómeno. En otros momentos lo vi como un estado alterado de conciencia, de no sentirme yo o tener temor al descontrol o a la locura o a como no estar, la conciencia estaba en un estado alterado. Esto se dio en algunos momentos, se disparaban catárticamente imágenes de temor acompañadas de una tensión general y pérdida de reversibilidad. Estos se dieron por alguna situación choqueante o algo que generó esa desestabilización, ¿no? Transitar esos estados me sirvió para detectar más claramente esa tensión visceral, que siempre era la misma, ¿no? Que generaba esos impulsos y para luego poder trabajarla, habiendo filiado con más precisión. O sea, siempre es la misma tensión visceral que se manifiesta en distintos niveles, en distintos estados y en distintos contenidos de conciencia, en definitiva. Limitaste la zona física de tensión. Sí. No sé si la superé, pero...
Bueno, eso, siempre encontré en las herramientas nuestras algunas posibilidades para ir superando esa resistencia. Así que lo voy a describir desde lo espiritual, lo psicológico y lo conductual, cómo se fueron conjugando en distintos momentos de este proceso, complementándose y ayudándome a continuar en el avance, ¿no? Bueno, ¿está bien? Bien. Desde lo espiritual, respuesta al temor desde lo espiritual. En momentos de inestabilidad general más fuerte como los que describí, algunas simples prácticas como el pedido constante al guía interno para que me ayude en esa situación, la respiración baja o activar la motricidad me ayudaron a ir sacando poco a poco de la tormenta, además del acompañamiento de los seres queridos y los amigos. Con el proceso, gracias a ir tomando como eje el camino de fe interna y superación del sufrimiento que nos propone Silo, pude ir encontrando respuestas y reorientándome. El maestro Silo habla ya en la arenga La curación del sufrimiento, de 1969, que el temor es el gran enemigo del ser humano. Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas alcanzar. Sufres porque no tienes, o porque sientes temor en general. He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos sufrimientos propios de tu mente son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos. O sea que es temor, violencia, deseo, ¿no? Es como un triángulo. Entiendo entonces que Silo puso al tema del temor desde el inicio del lanzamiento de su mensaje al mundo como fundamental, como el gran enemigo. Enemigo en el avance interno, en la superación del sufrimiento y la violencia, en la evolución ascendente. Fui reflexionando entonces acerca de la raíz de ese temor. Se dice en la arenga que el temor delata la violencia que hay en mi mente y que esa violencia deriva del deseo. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿De cuál deseo deriva cada temor en mi caso? Manifestándose como violencia interna, ¿no? Porque si hay un temor, es porque hay violencia interna en la conciencia, y si hay violencia, atrás hay un deseo, según lo que plantea el maestro, ¿no? Por ejemplo, en un momento que se presentaba el temor a la enfermedad, una respuesta que me surgió es que ese temor está muy ligado al temor a la muerte, deriva del deseo de posesión del cuerpo y del deseo de permanecer, del deseo de conservación. Eso es para mí, ¿no? Puede haber otra gente que tenga otro deseo en relación a eso. Por supuesto que ante una enfermedad o dolencia hay preocupación, incertidumbre, pero aquí hablo de que si ante esa enfermedad se manifiesta un temor intenso, puedo reflexionar a qué le tengo temor y en la raíz encuentro un deseo que me genera violencia interna. O en el caso del temor a la soledad, también encuentro en su raíz el deseo de posesión de los afectos, conservación de formas de relación, lo cual genera violencia, ¿no? Bueno, y así como con cada un temor uno puede ir a la raíz, y si vas a la raíz quizás terminas encontrando siempre, casi siempre la posesión. Siempre, ¿no? Bueno, pero eso es, el temor a la muerte es yo diría que es más que un deseo, ¿no? Es como una tendencia de todo ser viviente, digamos. O sea, el deseo de no, digamos, la intención de continuar viviendo es como muy esencial, ¿no? Instintiva. Bueno, continuar viviendo es conservación también. Continuar viviendo de Permanencia. esta manera. Tomar conciencia de que uno quiere continuar viviendo es lo que nos hace... La falsa permanencia. Claro. Digo, hay otros temores que son, otros deseos, perdón, que evidentemente no tienen el mismo peso que ese, digo, ¿no? Claro. Si quieres comprar un auto no es lo mismo, digamos. O sea, podría no comprarme un auto, pero morir ya es otra cosa. Es instintivo casi. Es un deseo de conservación. ¿Sigo? Sí. Bueno.
Bueno, más adelante en La Reja, en 2005, Silo dice: los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Bueno, entonces esos miedos son resistencias que nos impiden encontrar una dirección querida y con sentido, ¿no? Para nuestra vida. Son temores que no operan individualmente solamente, sino que afectan a grupos humanos y a una sociedad fundada en el temor, que retroalimenta permanentemente ese sufrimiento mental. No soy solo yo que sufro, sino que el miedo, el sistema actual, en el medio del sistema actual, el temor funciona gracias a inculcar el temor. Después sí lo dice: sin fe interna hay temor, y describe todas las consecuencias negativas de ese temor: sufrimiento, violencia, destrucción. ¿Se acuerdan la charla de India? De Bombay. Entonces la fe interna me puede ayudar a salir de ese temor y de sufrimiento. Fui comprendiendo que esa fe no la logro de un día para el otro, ni espontáneamente, sino que la fe interna es un espacio que voy construyendo intencionalmente y que voy logrando que gane lugar y volumen en mi interioridad, ¿no? Ese reconocimiento de, bueno, si el negro dice sin fe interna hay temor, entonces para que no haya más temor tiene que haber fe interna. Es bastante simple La ecuación. Pero bueno, ahí a lograrla. La lógica oriental, ¿no? La lógica circular. Claro. Ujú. Entonces, bueno, mi interioridad es como un terreno en disputa, por el oscurecimiento, por la luz, por el temor o por la fe. O sea, si está el temor es porque no hay fe, y si hay más fe, hay menos temor. O sea, como mi interioridad se va disputando. Están ahí. Por el camino interno puedo andar oscurecido o luminoso, y luego tengo que atender a esas dos vías que se abren ante mí, como ya dice en la mirada interna. Y yo tengo la intención de ampliar esa fe. Aspiro a avanzar por la vía luminosa de mi camino interno, hacerlo con fe, para que esa fe interna vaya sobreponiéndose progresivamente al temor. Pero bueno, ¿fe en qué? ¿No? Y ahí Silo nos transmitió en distintos momentos que esa fe es interna, es profunda y es sentida, no es una fe de mampostería puesta en un objeto externo, sino que es fe en uno mismo, fe en la vida siempre abierta al futuro, en la humanidad y en sus posibilidades de transformación, fe en nuestro destino, fe en la justicia de nuestra acción, fe en lo mejor de cada uno y en lo mejor de quienes nos rodean. Digo, esto ya lo sabemos, yo por eso, es como un texto también para otra gente que vaya encontrando. No, porque capaz que son cosas obvias, ¿no? Para este ámbito. Bueno, pero hay relaciones que sí. Bueno, entonces traté de ir pidiendo internamente por eso, para poder mantenerme en ese camino, no desviarme, que la energía no se me vaya para el temor, sino para la fe, ¿no? El tema del pedido interno al guía permanente que me haga ganar en fe. Esa fe es un sentimiento positivo que puedo ir cargando diariamente, pidiendo al guía mediante la bocanada para que esa fe crezca en mí. De eso sí tengo certeza, ¿no? Como que si diariamente voy haciendo la bocanada, el pedido al guía, esa fe interna va creciendo y se va como sobreponiendo a esos temores que se iban presentando, poco a poco, ¿no? Bueno, entonces es un proceso, un camino en el que si mantengo el intento constante voy ampliando la fe y reduciendo el temor. El tema del guía lo voy rescatando también desde esa sincera necesidad para que me aclare la respuesta y el camino y que me acompañe y me permita visualizar qué tengo que hacer. También fui comprendiendo que la acumulación de acciones válidas me ayuda a ir logrando un estado interno de más calma y más unidad. La contradicción me lleva a la oscuridad y a ampliar los temores. La unidad interna me ayuda en el andar luminoso. Entonces, en los momentos en que pude ir alimentando esa fe con las ceremonias semanales del mensaje, de oficio, de bienestar, esa fuerza interna va circulando en mí, la voy dirigiendo luminosamente, la voy proyectando hacia las personas queridas, hacia los seres humanos a quienes les tengo afecto, que están pasando por un momento de necesidad. Voy dirigiendo esa fuerza hacia el pedido por aquello que necesitamos realmente, hacia el futuro, hacia mis proyectos con sentido, y esa fe interna se va ampliando y se va fortaleciendo. Esa fe va tomando cuerpo y el temor ya no me encadena tanto. Voy ganando en márgenes de libertad en mi vida. Entonces fui viendo eso, que no era confrontando con ese temor,
ni maltratándome, ni regodeándome en mis climas, sino persuasivamente ir ampliando ese espacio de fe interna. Cuando estoy tomado, perdido y confundido en esa tormenta de temor, no puedo comprender nada. La introspección es mi peor enemiga ahí. Puedo pedir calma y protección al guía, pedir ayuda a los afectos, pero una vez que salí de esa tormenta, la fe interna es la que me puede ayudar a salir, ¿no? Y la acción válida para salirme del para sí. Si estoy en el para sí, es como que ese temor se amplía. Ahora sí es para mí. Eso está En el diciendo. para sí. En el Para sí mí. mismo. Para mí mismo. ¿Está mal dicho? No, para sí. Me Para pregunto sí. si es lo mismo. Claro. El para mí El para sí. Sí. es lo Pero mismo. no, Ok, Para no ver. Todo para mí, ¿eh? Nada de para sí. El para sí. Bueno para él. Es lo mismo. Es como la experiencia guiada, la haces en primera persona. Claro. Para mí. Bueno, también voy describiendo cómo ayudó el agradecimiento, ¿no? La reconciliación con esas limitaciones y esas debilidades. Ver los temores imaginarios como limitaciones propias, como resistencias, pero tratándome como a un amigo me ayuda a ir encarando el tema con más calma y más unidad. Bueno, después voy describiendo desde lo psicológico, desde otro nivel, ¿no? También de trabajo. Porque lo puedo encarar con ceremonias, con experiencias con la fuerza, con agradecimiento, con el guía, pero también había contenidos que había que trabajar, con experiencias, Reconciliación. claro, de experiencias guiadas. Bueno, entonces ahí fue encarando más un camino, también trabajando las experiencias guiadas como herramientas de meditación dinámica para comprender, integrar y reconciliar, en definitiva transferir esos contenidos y así liberar energía en el ascenso hacia espacios de mayor liviandad. En ciertos casos, dada una situación biográfica grabada con carga negativa en memoria y ante una situación similar que percibo, la conciencia estructura, mediante datos aportados por memoria, completando con esos impulsos y se configura toda una representación con carga negativa y tensión. Se da ahí un encadenamiento. La vida de uno también es encadenamiento de situaciones pasadas con situaciones actuales. ¿No? Esto cuando hay ya un temor vinculada a un recuerdo biográfico, ¿no? Entonces tratar de distinguirlo. Entonces algunos temores más recurrentes, particulares o definidos, no todos los temores, se pueden rastrear en una situación de la biografía y desde ahí trabajarlo transfiriendo imágenes. Aclaro este punto porque tampoco me parece una vía positiva el enrosque intelectual de buscar en todo temor una fuente biográfica, ¿no? Pero puede haber temores que tengan que ver con una fuente biográfica que seguramente muchos hemos trabajado, ¿no? Bueno, ahí describo las experiencias guiadas que me fueron ayudando en este camino, como el animal, el minero, el desollinador. Ejercicio de avance independiente. Claro, y en definitiva toda la gran mayoría de las experiencias guiadas, ¿no? Nos pueden ayudar. ¿Se entiende? ¿Por ahora? Bueno. Los trabajos de autoconocimiento del libro Autoliberación también me ayudaron a conocer los temores, mi violencia interna, cómo operan y cómo condicionan mi comportamiento y mi estado interno desde un nivel psicológico. Entonces, si me conozco, comprendo mi comportamiento particular, cómo funciona mi yo, y ahí puedo operar sobre ello, intencionando en modificarlo en dirección de superar el sufrimiento. No supero definitivamente el temor, pero sé lo que está pasando cuando se presenta. Puedo anticiparme a situaciones que me van a desestabilizar por temor. Quizás no se supera totalmente, pero se suaviza y no me toma. Puedo actuar con atención y puedo operar, no me lo creo demasiado, lo conozco, lo observo, no me condiciona tanto ni me paraliza. Esto de conocerse a sí mismo, cómo responde ante una situación de temor, si uno se conoce, ya después puede actuar de otro modo, ¿no? Bueno, entonces ahí voy describiendo cómo trabajé con la biografía. No lo voy a describir todo porque ya son cosas que más o menos conocemos.
Después cómo trabajé con el sondeo catártico y la catarsis profunda. Eso sobre todo en el año de aprendiz, ¿no? Y luego ya trabajé prácticas de transferencia y autotransferencia para integrar y transferir esos contenidos. Después trabajé con la técnica de transferencia de imágenes. Qué bien, ¿hiciste autotransferencia? Hice algunas, sí. Qué bueno. ¿Ustedes hicieron? Dos o tres hice. Está muy bueno. Sí, me dio curiosidad. No, por eso te pregunté. Sí. Sí, no sé si la hice, digamos... No quiero. Bueno, referido a ese trabajo de transferencia, en uno anoté como síntesis que fue un proceso muy interesante que me ayudó a suavizar contenidos que presionaban y me dificultaban un mejor desenvolvimiento interno y en el mundo, que sabía que operaba pero no tenía claro de dónde venían, por lo que me ayudó en la comprensión de mi biografía y mi comportamiento. Siento que pude suavizar y avanzar en la comprensión del clima de temor a lo desconocido, soledad, desprotección y desbloquear algunas tensiones arraigadas que puede ser que sigan operando pero más suavemente y sin tomarme. También fue muy interesante integrar, comprender algunas situaciones biográficas y avanzar en la reconciliación. ¿No? Eso como una conclusión de una transferencia que hice. Bien. No sé si leer todo porque es como... Si no voy a las conclusiones, porque me parece que es muy largo. No, pero Así como va, está bien. es como muy repetitivo. Estás leyendo parte, digamos, parte de cada Vamos cosa. bien y seguimos bien. Si hay algo que te parece que no, lo saltea, pero lee. Claro. Sigamos linda. Bueno, me da miedo. No tengas miedo, te iba a decir. No tengas miedo. Espera. Te miran así porque pero no es por vos. Me parece que es muy aburrido. ¿no? Son buena gente. Fíjate en el morral si tenés una prenda de valor. Transferimos el miedo y seguimos. Llama a un dragón que te protege. Dale. No tenga miedo, Iván, porque si no vamos a creer que no sirvieron ninguno. Claro, es una pésima propaganda lo que estás haciendo, Iván. Así que Era pegá el mentira. volantazo y No, acelerá. es que me parecen cosas muy obvias, que se las digo a ustedes y... No, nada de eso. Acá somos todos hijos de Dios. No nos El sobreestima. problema, voy a decir una cosita, el problema con la lectura de las cosas obvias es tuyo, no es nuestro, así que letra. Dale. Bueno, entonces, más adelante en otra etapa del proceso pude trabajar nuevamente con la técnica de autotransferencia, al menos un primer acercamiento, mediante la cual pude profundizar aún más en la raíz de ese temor. Sentir de estar llegando a la tensión más profunda que movió esos temores desestabilizadores. Fueron más específicamente 2 autotransferencias que realicé en momentos bastante diferentes entre sí, donde el relato se va elaborando con elementos de la biografía en el plano bajo, llegando a alegorías de ese monstruito, alojado muy profundo en las tensiones internas, intentando descargar y pasar por el plano medio, para luego ir hacia el plano alto con la intención de transferir esas imágenes hacia otras más positivas y elevadas, llegando al registro de mayor suavidad y liviandad interna. Sí, la técnica de autotransferencia es compleja, pero también se puede abordar, que eso salió en un intercambio con Patrick, como bueno, ir trabajándola simple también, ir de a poco, porque es muy útil, a mí me sirvió muchísimo. Entonces, desde lo psicológico abordé el temor como fenómeno en distintas etapas del proceso por rodeo, cuando me caía la ficha de alguna técnica o herramienta de la doctrina a aplicar en ese momento, cuando alguna comprensión me ayudaba a avanzar y a retomar las prácticas. Por supuesto que el trabajo fue por ciclos, no constante. En momentos en que alguna comprensión me permitía avanzar lo hacía, en otros largos periodos no trabajaba el tema. Reviendo ahora todo el proceso de trabajo, noto cómo fue acumulativo todo lo realizado. Por eso me sirvió hacer toda esta revisión, ¿no? Estuvo conectado cada momento por una misma necesidad de reordenar y superar los temores psicológicos que me impedían el avance interno. Bien. Bueno, en una describo acá el fenómeno un poco como ilusión, que eso es de las 3 vías del sufrimiento, eso después lo pueden leer.
después desde el contexto social que contribuye al temor, lo desarrollo un poco más. Esto lees, por favor. ¿Esto? Sí, por favor. Claro. Por favor, te lo pido. En otro orden de cosas también pude ir observando además cómo el contexto social en el que vivimos me influía psicológicamente, potenciaba esos temores, sobre todo cuando me encontraba fuera de centro e inestable internamente, ¿no? Hoy son generalizados en las poblaciones estos ataques de pánico, ataques de ansiedad, tal como se los denomina comúnmente en la actualidad, dados en un medio inhumano, un sistema social y económico en el que vivimos, fundado en el temor, en infundir miedo en las poblaciones. Imbuido en ese medio que realimenta mis temores, voy intentando salir de ellos. Y todas parecen fuerzas que se oponen, ¿no? A veces había situaciones sociales que me generaban. Entonces, uno a veces estaba metido en ese medio, gente tomada por ese pánico o esa ansiedad, sin saber cómo salir. Entonces, la observación de que ese medio social también me condiciona, me fue útil para comprender que no todo era mi responsabilidad, sino comprendí que el contexto social y cultural en el que nací y en el que luego me desarrollé también me afecta y me condiciona. Más aún se da esa influencia negativa cuando estoy descentrado, sin una dirección clara en mi vida, ¿no? Entonces ahí se alimenta más todavía eso. Los temores generados en el paisaje de formación influyen toda la vida si no los comprendo e intento transformarme en profundidad. Por eso está bueno ver también qué se generó en el paisaje de formación de lo que uno... Claro, como proceso de reconciliación con determinadas situaciones, ¿no? Claro. Integrarlos, pero lo veo así. Claro, ves que vos te formaste en un medio donde, no sé, se te metían temores en la escuela, en la familia, te mete... La sociedad, sí. En general. ¿Eh? La mamá. No, y ahora Y el la papá. propaganda televisiva que te reproduce 20 veces por día un mismo hecho de violencia, por ejemplo. O un anuncio político de que te van a privatizar la jubilación y vos estás a punto de jubilarte, supongamos. Te van a privatizar la escuela. Todo, claro. O te vas a quedar sin laburo. Claro, todo te meten permanentemente. Temor. Y ahí te paralizás. Un aviso. ¿Ah? ¿Puedo pasar un aviso? Sí, pasa. Tomo masa, pero no se va a quedar sin laburo. Si no, vamos a tener más miedo. Por favor, votemos masa. Para que Iván no se quede sin laburo. Para que no privaticen la jubilación. Bueno. No, está bueno, como que lo fui abordando también diciendo, che, acá hay algo social que también influye. O la aceleración de las imágenes también, uno siente que se desestabiliza porque los contenidos son cada vez más acelerados, la información es cada vez más acelerada. Bueno, hoy, no sé, lo que está pasando en Israel y Palestina, todo. Ucrania. Es como que si no hay un centro, todo afuera estaba cada vez más desestabilizado. Total, vos sabés, Iván, que lo reconozco en el 2015 cuando ganó Macri. Sí. Por primera vez, yo me podía jubilar en el 2018, por primera vez tuve temor. Temor al futuro económico. Mi viejo ya se había muerto. Entonces yo digo, se me termina la beca esta que tengo. En cualquier momento no tengo nada. ¿Cómo nunca preví que en algún momento iba a necesitar tener una reserva? Algo, nada. Encima habíamos dejado lo que era la fuente de ingreso. Entré por primera vez en un temor irracional respecto del futuro en el campo económico, cosa que no me había pasado nunca. Vos me dabas vuelta, no tenía un peso y yo mientras tenía cigarrillos no me importaba nada. Tal cual. Nunca tuve temor al futuro con la guita. En ese momento entré en una situación de profundo temor. Estuve, no sé si se acuerdan que lo comenté. Se relaciona mucho también con la fuerza que uno tiene para moverse y demás. No, ganó Macri, era desesperante, porque yo dije, van a sacar la moratoria, Era hasta que, bueno, finalmente empecé a pedir el tipo de trabajo que quería, finalmente lo conseguí, apareció, digo, todo se encaminó y me pude jubilar, pero reconozco que era una situación social. Sí, a mí también. Yo mientras no hubiera ganado Macri,
Yo sabía que me iba a jubilar con una moratoria de algún modo, ¿entendés? No tenía. Bueno, y Es ahora, tremendo cómo te en este afecta contexto eso. también estamos parecidos. Ahora está bueno temer. Gana mi ley. Tengámosle miedo y no lo votemos. No, pero Decime qué era lo que teníamos que hacer, autotransferencia. Pero ahora es una prevención más que una. sí, pero es eso, es ver es así. claramente eso, que decís pasa algo afuera, a mí me pasaba, hay un caos afuera y enseguida me toma un temor irracional, entonces reconocerlo, decir, ¿cómo opero ante eso? Bueno, me recupero, trato de pedir al guía, porque si no nos sacamos, ¿viste? Y el medio nos saca cada vez más. Por la imaginación. Y quiere que tengamos miedo el sistema porque te paraliza y... Porque no te está pasando lo que imaginaste. Viviendo acá, tranquilo, con los Sí. patitos. Pensar en Rosario me causa cierto desagrado. Voy toda la semana, me causa desagrado. ¿Veniste a Buenos Aires? Y cuando iba a Buenos Aires, me pasó lo mismo. Bueno, pero el quilombo llega a todos los pueblitos, a los psiquismos, llega a todos lados. Pero claro, como social y el querer- ambiente social, querer- los bocinazos, el tipo que termina con mala onda, esa cosa, claro, al no estar todos los días ahí, te das cuenta que es agresivo. Que es A violento. nosotros nos pasa que vamos a Rosario y volvemos cansados. claro. ¿Qué hicimos? ¿Por qué estamos tan cansados? Son las tensiones. Los estímulos, Sí. la cantidad de Te pedí tensión. que leyeras cómo veías vos el Sí. contexto social, Sí. porque puedo reconocerme en eso Claro. que muy bien describiste. Durante mucho tiempo también tenía temor por el temor en sí mismo. Rosario está con el tema Claro. de la violencia, Sí, sí, sí. que pasan en la moto y te afanan y te matan Tal cual. al lado tuyo. Es decir, le afanó él y a mí. Y empezar a tomar conciencia, por llamarlo de algún modo, y ese camino de la fe. Claro. A mí no me va a pasar, y si me pasa, yo tengo que estar preparado para esa situación. ¿Qué hago yo en esa situación? Tal cual. Ir como eso, la fe de que yo estoy protegida, porque yo creo, yo sé en lo que estoy. Y bueno, y eso es como que te va alejando de esa psicosis social. Tal cual. Porque vos salís y la vecina te dice, ¿qué? ¿Vas a salir con el celular? No, volvete, dejalo, una vete, psicosis separá. A mí me pasa al revés, a mí me gusta ir una vez por semana a Rosario, disfruto mucho. Realmente, digo. Porque me vas a ver a mí. ¡Qué grande! Yo estoy acá toda la semana y necesito tomar contacto una vez a la semana con Rosario, con el ámbito mayor, establecer relaciones, cambiar. La verdad que no lo disfruto mucho. Muy bien. No, Pani, a mí también, por ejemplo, me gusta mucho Buenos Aires, me gusta cosas que me gustan mucho, pero siento que pude, a partir de tener ese centro, cada vez más intentar fortalecer ese centro, ya no me desestabilizan la situación externa, pero menos que antes. El tema, si estamos muy fuera de centro, cada vez es peor. Cada vez el psiquismo te hace... Entras en ese círculo Claro. social. O con los seres queridos, que le pasa algo a los seres queridos. Entonces todos los días pedir para que estén protegidos, para que... Todo, pedir y estar muy fortalecido internamente porque la psicosis se contagia. Pero uno lo que pasa es que también puede ir distraído. Bueno, pero Claro. Bueno, por eso hay que estar Lo que atento. yo describía antes era de que estamos acostumbrados a estar acá en un medio muy pacífico, muy silencioso, muy sin ruido, poco movimiento, Sí. pocos cambios. Y de repente vas a la ciudad y vas corriendo a hacer ese trámite, el otro trámite, así corriendo de un lado para otro. Y te distraes del sistema, vas distraído del sistema, no estás pensando en que te estás metiendo adentro de un sistema de tensiones fuertes. Claro. Pero si te distraes también Que el vecino está tenso, asustado, que te cuenta cosas, que el del comercio Acá te estamos tranquilos, porque si un maltrata. vecino pone música, vamos y lo denunciamos. ¿Podés seguir, por fin? ¿Sigo? Este, Pero cortá si querés, en algún No, momento. no, es pero sí. distinto. Si es mucho, es mucho. Digamos,
como vas, como no preparado, tenés que estar más atento, observar, Porque si no mirar seguís, más viste, objetivamente. empieza a divagar. Sí, sí. Bueno, entonces los temores generados en el paisaje de formación influyen toda la vida. Si no los comprendo, intento transformarme en profundidad. Si puedo conectar con esa fe interna, con la dirección de mi vida hacia el sentido y las acciones válidas, si estoy centrado y salgo del para sí o del para mí y pongo la mirada hacia otros, hacia el futuro querido, los temores que infunde permanentemente el sistema no me afectan tanto. Entonces, en ese caos, puedo construir algo bueno, conectarme con lo mejor de quienes me rodean y ayudar a ir hacia una dirección luminosa y con sentido, ¿no? Trato de no meterme para adentro, sino... Bueno, los que tenemos tendencia al ensimismamiento es más fácil de saber. Para concluir entonces, tanto comprender la raíz de esos temores, como entender su funcionamiento psicológico, así como su anclaje en la estructura conciencia-mundo, me ayudó a abordar el fenómeno del temor para intentar y seguir intencionando cada día superarlo progresivamente también desde el nivel psicológico. Porque esto, por más que lo social se genere, o sea, ¿dónde se genera el temor? La fuente quizás a veces es externa, pero igual el fenómeno es interno. Entonces, si yo lo identifico, entonces, claro, ¿dónde te pega? ¿Dónde te saca y te compulsiona y te genera imágenes compulsivas de temor? Pero también es psicológico. Si lo ves como una de las 3 vías del sufrimiento, entonces... Por más... Y sí. Bueno, pero a veces caer en cuenta de eso está bueno porque lo ves y decís, che, en vivo. Claro. Bueno. Entonces, desde lo conductual también, ¿no? Porque está bueno que una experiencia espiritual o comprenderlo desde lo psicológico también se refleje en la conducta, si no, queda en la nada. Entonces, desde un estado interno de mayor calma, pude ir intencionando en ciertos cambios conductuales con los principios como referencia para ir venciendo resistencias posibles, enfrentando situaciones externas que necesité dar respuestas, pero quizás no lo lograba porque me generaban resistencia. Cuando no son más fuertes que mis posibilidades y las enfrento y le doy respuesta, me fortalezco. Si las evado, las postergo, me debilito y el temor se amplía. Si ante las dificultades y resistencias menores siempre retrocedo, el temor crece y me condiciona. No, eso lo tengo registrado de cuando estás debilitado internamente, en un estado de confusión, cualquier resistencia externa es enorme, ¿no? En cambio, si uno está en un estado de mayor calma, podés vencer más resistencia. Si avanzo sin atención cuando la fuerza se opone es mayor, voy hacia el accidente, ¿no? Ese principio que ya conocemos todos, no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que ella se debilita, entonces avanza con resolución. Me sirvió de guía para esperar y tener paciencia cuando la resistencia me supera, entendiendo que esa resistencia puede ser imaginaria o una resistencia que me presenta el medio en el que me muevo. Pero tan o más importante aún para mí avanzar y dar respuestas sin dudar cuando las fuerzas están a favor. Así voy fortaleciendo mi centro. Claro. Está bueno. Está bueno, ¿no? Entonces, situaciones... La parte de retroceder es fácil. Claro. Entonces, situaciones asociadas a un temor imaginario las voy enfrentando desde lo conductual y se van disolviendo esas imágenes negativas y perdiendo carga. O sea, uno se puede fortalecer también desde dando respuestas conductuales en el mundo. Por lo cual, desde una nueva fe interna también puedo intencionar en un cambio de conducta que repercuta en mis ámbitos, en la construcción querida de mi vida con unidad que me lleva a ir fortaleciéndome progresivamente. Entonces, ir conociéndome, haciendo autoobservación y saber cómo respondo ante situaciones de temor, de miedo repentino o peligro me ayuda para intentar proponerme responder de otro modo la próxima vez y así ir avanzando y transformándome progresivamente. Si ante un peligro siempre huyo despavoridamente, ya lo sé. Entonces, en la siguiente situación similar, si puedo, quizás estoy más atento y doy una respuesta más centradamente. Por ejemplo, si se te cae el auto en el barranco. Me estaba acordando de eso. Tratá de no dejarnos solas y salir corriendo. O la de Punta de Vacas, que te golpearon la puerta con... Claro. Es muy difícil, in situ es difícil. No se vayan a creer. No lo hagan solos en su casa. Antes a fortalecerse, a tener herramientas internas. No, pasó que el auto que me salvó Guzmán,
el auto se quedó medio... Medio auto quedó en la zanja. ¿En dónde? ¿Acá? Sí. Pero Patri lo estaba pensando. Estábamos así y él en la desesperación sale, pero sale del lado de la zanja. Entonces yo me tiro así para compensar el peso y salió corriendo. Y nos dejó a las dos ahí en el auto así. Para que no se caiga el auto a la zanja. Fue a buscar tierra para rellenar ese pequeño desnivel. Pero Bueno, se tiró a la zanja. Se tiró a la zanja. No, Y se fue. lo fui a llamar a él. Pero saliste corriendo y lográs... Además lo significativo es que él no sale de su lado, pudiendo salir sin generar mayor peligro. No, sale del lado de la zanja y se tira. Ese era a mi lado, sí, ella manejaba. Ah, cierto. Bueno, podrías haberle pasado por encima, no sé. No, se me podría haber caído el auto de encima también. Claro, porque vos saliste por ahí generando peso. Sí, Sí. ¿Una zanja o un acantilado? No se ve. No se ve. Bueno, dale. ahí me salvó Superman. Superwoman. Superman. Así una cosa. ¡Salvó Superman! Tenía todo mi misterio. ¿Quién es Superman? Y aparece con palmas. Bueno, pero ves caer en cuenta de que uno responde así. Que de casualidad veía la sangre. Te rebanco, hermanito, porque ¿sabes cómo te entiendo? Y así tengo un montón de ejemplos que después los cuento. Después. En la cena continuará. No soy el único. Una vez, cuento una cortita, una vez se había empezado a incendiar el edificio al lado de casa, empezó a haber humo y yo decía, Pati, no tenemos que ir, ¿para que me tengo que bañar? No, pero no tenemos que ir, hay que evacuar. No. Yo me quiero bañar. Yo ya estaba en la calle. No, yo me voy a bañar. Estaba llegando el humo, ¿viste? Quemada pero limpita. Yo no me voy a asfixiar con este olor a chivo. Ella es otra tendencia esa. Es otra tendencia. A ver, ¿para cuándo esa producción? ¿No? Esa tendencia. Después Porque yo ya cumplí con la vida del los temor. bomberos no me dejaban volver a entrar y ella se estaba bañando así que la llamo, Pati, no me dejan entrar, tenés que evacuar. Bueno, ya voy, pará que me cambie. Tenés que evacuar. Ah, no, por suerte no pasó a mayores y fue al lado nomás. Sí. Pero había que ir. Murieron 3 Es personas. que en el patio estaban los otros bomberos que me decían, no abras la ventana, quédate adentro. Él tenía información de los bomberos de aquel lado y yo tenía información de los bomberos de este La lado. famosa grieta. Estábamos en Bueno. medio de la grieta. Bueno, bien, entonces, obviamente, cuando estoy tomado por el temor, toda mi conducta se transforma. Noté claramente eso de que sin fe hay temor, y el temor produce sufrimiento, y el sufrimiento produce violencia, y la violencia destrucción, ¿no? Lo que es comprobadísimo. Ya que cuando soy presa del temor, respondo con violencia. Trato mal a los demás y a mí mismo, me descentro y no actúo de modo coherente. Bueno, entonces me resuena eso de que la estabilidad del centro emotivo es el tema fundamental del trabajo. Que eso es de una charla del negro. Cuando me toma el temor se estabiliza el centro emotivo, me desequilibra o viceversa. Si se estabiliza el centro emotivo puede surgir el temor. Si logro a partir de las herramientas y prácticas mencionadas reequilibrar los centros y lograr más calma en el emotivo, el temor no me toma y puedo tener comportamientos más coherentes. Los miedos son claramente un bloqueo energético principalmente en el centro emotivo. Ese bloqueo me impide actuar con mayor soltura en las relaciones, en sentir emociones más elevadas, en moverme con menos autocensura en el mundo. Si logro desbloquear esa energía puedo tener una conducta más coherente y con mayor equilibrio entre los centros. Bueno, también la respiración baja como herramienta psicofísica para lograr mayor calma, me centra. Desde el centro vegetativo voy logrando equilibrar las cargas y puedo dar una mejor respuesta. Bueno, y ahí describo un poco las herramientas del relax, de la conversión de imágenes tensas. Como que está explicado simple por si a alguien le viene bien repasar eso. Bueno, entonces un indicador claro de ese avance es que ante una situación similar,
que se me presenta muchos años después, por ejemplo, atender temas del cuerpo, enfermedades, o un viaje en avión, o una exposición en público, si la puedo enfrentar más livianamente, más centrado, es porque el proceso de superar los temores como resistencia fue en una buena dirección, ¿no? O sea, una misma situación hoy, distinta a la misma situación de hace 20 años. Quizás me generaba pánico, ahora, si estoy bien centrado, es porque algo se avanzó, digamos, como un indicador. Si toda tu vida te sigue dando pánico y de viajar en avión, es porque no te lo trabajaste. O sea. Por ejemplo, una experiencia extraordinaria. Yo tenía vértigo, pero mucho. Balcones, no el avión, pero balcones. Y se me produce en transferencia, en sondeos, el vértigo en las alturas, pero mucho. Entonces, inocentemente, en el 2006, eso lo vi después, pero en el 2006 vamos a Punta de Vaca con Gerardo y Pablo para ir a Chile. Auto, yo tenía un auto nuevo, vamos, felices los 3, no los 4. Bajamos, digo, Gerardo, manejás vos en la montaña porque yo, viste, no tengo experiencia. Bajamos, no te puedo decir lo que fueron esos caracoles. Nunca me imaginé, no sabía que existía. Ay, yo gritaba, ¡ay, Gerardo! Y Gerardo decía, pero mira, ¡ay, Gerardo! No, fue una tortura. Una tortura porque viste que es así, te veo, mira el camión. Y Gerardo decía, pero mirá, negra, mirá el paisaje, mirá el paisaje, le decía yo, el Pablo iba atrás. Bueno, llegamos a Manantial, hicimos la reunión, todo, volvimos. Gerardo tenía coca para mascar. Entonces, vinimos los 3 mascando coca. Yo estaba liquidada, con un asco en el estómago, pero llegamos con Pablo, nos bajamos ahí donde está el coso, bueno, medio en pedo estábamos, no sé. Bueno, fue horrible, dije, nunca más esto, jamás vuelvo en auto. 2006, 2009, después del proceso del año de aprendiz, del trabajo con las transferencias y de la conversión de eso, se me presenta una oportunidad, ir a Chile en auto. En auto, claro. Y con un compañero que no manejaba, con el José me fui. ¿Tenés que manejar vos? Tenía que manejar yo. Y fuimos a Punta de Vaca, ¿te acordás, Hugo? Bajamos porque el Antonio de Cara, subimos, y bajé, y manejé, y el José me llevaba mate. Y fuiste bien. Y bajé y subí. ¿Pero lo habías trabajado? Sí, lo trabajé en transferencia. Claro. O sea... Tengo varias transferencias con ese tema que supuestamente estaba transferido, pero lo tenés que ver in situ. Claro. No, bla. Después en la situación, si se te presenta y estás más calmo es porque... No, fue extraordinario, no sabés lo que disfruté ese viaje. En vez de miedo a la altura, era miedo a Gerardo. No, pero... Era vértigo. Bueno, Pati tiene varios ejemplos míos podemos dar de ese sentido. Bien. Entonces ese es un indicador de que algo se avanzó. Entonces, fui notando, lo importante de que ese trabajo interno, así como esa intención por el alumbramiento espiritual en la superación del temor, se vea reflejada en la construcción de mi vida, en el cambio de conductas, en el trato hacia otros y en mis proyectos de humanización y de acciones válidas, ¿no? Entonces, los 3 planos. Bueno, el último punto es registros de espacios luminosos donde no hay temor. Comparto registros que fui describiendo en notas escritas durante el proceso de intento de ascenso en el camino interno. Siento que se trata de espacios donde no hay temor, sino que hay libertad y luminosidad interna. Voy entrando como a una, comillas, ¿no? Estos son registros de la disciplina, que no lo puse así, pero... Voy entrando como a una región distinta de la mente, donde no hay encadenamiento, no hay temor, no hay tiempo. Es un espacio amplio y profundo. Me da un registro muy agradable, de suave libertad y alegría. Entro a un espacio cada vez más hermoso, donde no soy yo, sino que soy parte del universo infinito, la inmortalidad. Voy profundizando en ese lugar, siento una paz profunda. No hay determinismo, no hay tiempo, no hay temor, hay libertad. Estoy en un espacio universal que no es mío. Hay una luz intensa, la luz de la vida, que me conmueve y me conecta con los dioses. No temas a la presión de la luz que te ahuyenta con sus fantasmas, absórbela porque en ella ciertamente está la vida. Una luz intensa me baña,
La luz pura clarea en la cumbre de las altas cadenas montañosas y las aguas de los 1000 colores bajan en melodías irreconocibles. En el camino del ascenso hay colores puros y sonidos no conocidos. Es un espacio de luz intensa, infinito, tomo contacto con la fuente de la vida, el origen de la vida, me voy suspendiendo, entro en otro espacio. Bueno, ese es después en la disciplina, ¿no? O sea que estuvo bien el trabajo porque me ayudó a superar esa resistencia y pude. Yo creo que si no lo hubiera trabajado no hubiera podido lograr llegar a esos espacios, ¿no? Porque operaba como bloque, como resistencia. Síntesis y conclusiones. Quise transmitir mediante el presente escrito mi experiencia de que es posible, superando progresivamente el temor, suavizándolo, conociendo cómo opera para que no nos condicione de modo determinante y nos impida el ascenso en el camino interno si es que ese es nuestro propósito vital. Tanto desde la esfera espiritual como desde la psicológica y la conductual, fui relatando experiencias, comprensiones y reflexiones que me contribuyeron a conocer cómo opera ese temor en mi conciencia, para luego de describir el fenómeno, ir descubriendo por acierto y por error, por estudio e intercambio, por vencimiento de resistencias, cómo poder dar respuestas superadoras para avanzar en el camino interno. Estos tres niveles, el espiritual, el psicológico y el conductual, entiendo que funcionan en estructura. Por tanto, es indispensable abordar el fenómeno del temor desde los tres enfoques. Si el motor espiritual me da la fuerza y la fe para seguir adelante, desde un abordaje psicológico poder comprender la raíz del temor, para luego direccionar todo hacia cambios conductuales en la construcción de mi vida. Si estoy en un camino de ascesis, en un camino de alumbramiento espiritual, de superación del sufrimiento con un propósito hacia el despertar de la conciencia y del sentido de la vida, el temor se me puede presentar en ciertos momentos como resistencia, como obstáculo, como límite a ese avance. Tan fuerte puede ser la resistencia que puedo abandonar todo allí, todo intento de transformarme, o por el contrario puedo proponerme superarlo con resolución, darle respuesta y pasar a otra cosa. Ante esa resistencia comparto la certeza de que Silo, con su mensaje y las guías que nos facilitó a lo largo de la historia con su doctrina superadora del sufrimiento, si profundizamos en su estudio y práctica por experiencia, si tenemos fe en ese camino, podemos ir generando un nuevo centro interno para nuestra vida. Desde ese emplazamiento me puedo proponer que el temor no sea el constante condicionante y se despejen así sentimientos negativos y ruidos mentales. Entonces, con intención y resolución puedo continuar el ascenso. Ese temor, por mi experiencia hasta el momento, no desaparece por completo. Puede continuar en determinadas circunstancias operando en copresencia o en situaciones de peligro, de desestabilización que pueden reactivarlo, pero puede ser reducido, suavizado, conocido para que ya no sea una gran resistencia. No, eso se entiende, no es que se superó, sino que ya se conoce el fenómeno. A veces pueden volverse muy desestabilizadores esos temores. También es probable que suceda que en momentos de ascenso esa desestabilización interna sea parte necesaria del proceso para mover la estantería y continuar avanzando. Meterse y ver con una lupa los contenidos internos me puede inestabilizar. Pero si lo voy haciendo con actitud de observador, si conozco ese temor y poco a poco voy yendo a su raíz para superarlo, puedo liberar energía bloqueada para ahora sí ir ascendiendo luminosamente. Entonces puedo intentar siempre volver al centro de fe interna y de agradecimiento. Finalmente, describir registros de experiencias de estados no habituales de conciencia inspirada, donde se rozan esos espacios de luminosidad y libertad, de inspiración, de comprensión donde no hay temor. Es la certeza de que esos espacios mentales existen y podemos llegar hacia allí. Para concluir, si logro consolidar paulatinamente un estado interno de cada vez más calma, donde pueda manejar mejor la fuerza, donde logre estar más emplazado desde mi centro de gravedad interno en atención, consolidando un nivel de conciencia más lúcida y atenta, y de ese modo no estar tan dependiente del medio, ahí entonces puedo construir un estilo de vida donde los temores no operen arrastrando todo hacia la oscuridad del camino interno. Si puedo vivir ahí, puedo lograr tener más paciencia, más calma, más concentración, más atención para vivir en unidad interna, ¿no? Entonces registré por lapsos vivir en ese estado y aspiro a vivir más así. Estoy convencido de que de ese modo puedo avanzar en la construcción de un estilo de vida cuyo centro sea la ascesis, lo sagrado. Asimismo aspiro que al superar esos temores ya no sean una resistencia para explorar con más potencia los espacios profundos y sagrados de la mente. Porque, como ya nos dijera Silo, lo sagrado está en nosotros y nada malo puede ocurrir en esta búsqueda profunda de lo innombrable. Bueno, esas son las conclusiones. Gracias.
Sin temor. Sin temor. Sin temor. Fue esta última frase.